Ok, muy bien. Hoy día entonces vamos a ver la última lección de geografía relacionado a la geografía limítrofe, ¿no? Y ahí vamos a hablar nosotros principalmente de con qué país, bueno, ya sabemos con qué países limitamos, pero tenemos que saber cómo se denominan los puntos fronterizos en cada una de las regiones que se encuentran alrededor de nuestro país. Hagamos un pequeño concepto, ¿ya? Bueno, la geografía limítrofe es una rama de la geografía política porque obviamente vemos las divisiones correspondientes, ¿ya? Y esta se ocupa de los tratados, convenios, protocolos internacionales, en general, de todo el proceso histórico por el cual se han fijado los límites de los estados. Por ejemplo, en nuestro país tuvimos nosotros la Guerra del Acre, esta parte que perdimos con Brasil, ¿ya? La guerra del Chaco, ¿no? La guerra del Pacífico, esta parte perdimos con Chile. Entonces, como que de repente nuestro país se fue reduciendo poco a poco, ¿no? Y ahí si nosotros hacemos un cuento, aquí, por ejemplo, ceder al Brasil esta parte del territorio de Mato Grosso en el año 1867, ¿no? Ceder a Chile esta parte del litoral en 1904, ceder al Brasil la parte del Acre en 1903 y ceder a Paraguay la parte del Chaco en 1938, bajo los tratados correspondientes, ¿no? Y ahí nosotros vamos enfocando directamente. Bueno, para ceder al Brasil la parte del Mato Grosso, obviamente, eso fue en el gobierno ¿qué se llama? A Mariano Melgarejo, ¿ya? Quien va a ceder al Brasil por una apuesta a este territorio. En el caso del año 1903, vamos a ceder al Brasil la parte del Acre después de la guerra del Acre, y se va a llamar el Tratado de Petrópolis, ¿no? En el año de 1904 vamos a firmar el convenio, ya con Ismael Montes, firma el convenio con Chile, que es el Tratado de Paz y Amistad, cediendo el territorio de Antofagasta, ¿no? Y que todo lo que tenía Antofagasta incluía sus playas. Y en 1938 vamos a ver nosotros en el gobierno de Germán Buch ya el tratado primordialmente con lo que es la parte del Chaco con Paraguay, ¿sí? Y nosotros vamos a ir tratando de identificar, lógicamente, las pérdidas territoriales que se dieron en Bolivia. Y obviamente Bolivia se quedó con esto, 1.098.581 kilómetros cuadrados, ¿no? Que vamos a tener nosotros en el territorio, lo que se encuentra en blanco, ¿ya? Entonces, a partir de eso, ya vamos a ir viendo que es por convenios, por tratados y demás que fuimos perdiendo territorio. Muy bien, clases de límites. Tenemos tres clases de límites, límites físicos, astronómicos y confines, ¿ya? Que van a ser de referencia, especialmente los confines. Cuando hablamos de esos límites físicos, coinciden con rasgos físicos provenientes de la Tierra, pueden ser ríos, cordilleras, colinas. Por ejemplo, gran parte del río Itenes sirve de límite natural con Brasil, ¿no? O sea, empieza en Bolivia y termina en Brasil. Entonces, se tiene que ver hasta qué paralelo corresponde a Bolivia y hasta qué paralelo corresponde al Brasil, ¿sí? Ahí vamos a ir indicando nosotros. Muy bien. ¿Ok? Bueno, los límites astronómicos están determinados por los paralelos y meridianos. Allá vamos viendo nosotros paralelos y meridianos, ¿no? ¿Ok? Estableciendo principalmente entre el entorno, ¿no? Por ejemplo, el paralelo 22 al sur de Tarija sirve de límite con la Argentina, ¿no? Ahí vamos a ir determinando nosotros ese contexto. Muy bien. Y finalmente los confines que vemos acá son líneas trazadas en dos puntos que están en la misma latitud o longitud y son líneas que no se pueden ver, solamente vemos en un mapa, pero ya está, que se llama delimitado, ¿no? Por ejemplo, la línea trazada entre Puerto Elt y Volpebra, ¿no? En la frontera con Perú, ¿sí? Vamos a tener nosotros aquí, ¿ya? Aquí en la frontera. Bueno, al otro lado. ¿Ya? Ok. Bueno, una diferencia entre límite y frontera. ¿Ya? Existe alguna diferencia entre estos dos términos, ¿no? El límite es una línea, como vemos aquí. Esto es el límite.
Mientras que una frontera es una zona de anchura variable situada donde dos estados se tocan o donde dos realidades distintas se juntan. Aquí, por ejemplo, ¿no? Acá, ¿ya? Aquí entre Argentina y Bolivia, Paraguay y Bolivia, Brasil y Bolivia, Perú y Bolivia, Chile y Bolivia. Acá es donde se juntan dos estados. Y aquí es donde va a haber una ciudad, una frontera, un punto fronterizo. También pueden haber fronteras climáticas, fronteras de vegetación, fronteras étnicas, ¿no? De acuerdo al tipo de rasgo facial de una persona, saber de dónde es y demás. Entonces, nuevamente los bolivianos nos caracterizamos por ser de diferentes formas lingüísticas, caso de Santa Cruz, caso de Tarija, pero ya se diferencia con el mismo argentino, con el mismo peruano, con el mismo chileno. Vamos a diferenciarnos en diferentes situaciones, forma de hablar, alimentación, clima y todo ese proceso. Bueno, vamos a ver nosotros ahora los límites con cada uno de los países, ¿ya? Para eso, pasar a esto, vamos a hacer algunas preguntitas de lo anterior. Esperamos que hayamos captado. Vamos a repetir por si acaso para que no se nos borre, ¿ya? Bueno, cuando hablamos de límites, vamos a hablar de tres tipos de límites: los físicos, los astronómicos y los confines de referencia. Cuando hablamos de límites físicos, hablamos de todo aquello natural que separa un país del otro, pero que en cuyo caso simplemente es una continuidad. Podemos hablar de ríos, cordilleras, cerros, etc. ¿Ya? En el caso de un límite astronómico, vamos a enfocarnos en los paralelos y en los meridianos, como habíamos visto la latitud y la longitud anteriormente vista en la lección de la parte de la Tierra. Identificamos también los paralelos y meridianos para ubicar dónde se encuentra cada territorio. Y cuando hablamos de los confines de referencia, vamos a hablar de líneas trazadas entre dos puntos que no están en la misma latitud o longitud, y obviamente es una línea trazada de manera invisible. Obviamente, la diferencia entre límite, pues el límite es una línea y la frontera es un lugar donde dos estados se tocan o chocan, ¿ya? Entonces ahí vamos a identificar nosotros, ¿ya? Entre lo que es la diferencia entre un país y el otro de acuerdo a dónde se encuentra. ¿Está bien? Ok, a ver, vamos a hacer preguntas relacionadas a esta parte. Muy bien. A ver, la primera pregunta es: ¿cuántas clases de límites hay y cuáles son? A ver, ¿cómo es? Son tres. A ver, dime. Límites físicos, astronómicos y con fines de referencia. Hecho, muy bien, así es. ¿Qué son los límites físicos o a qué se refieren los límites físicos? A ver, Es todo aquello que es natural. así es, como por ejemplo, ¿qué dice Génesis? A ver, La vegetación, los ríos, las cordilleras. así es, muy bien, todo lo natural y nos separa, ¿no? ¿Qué son los límites astronómicos o en qué comprende los límites astronómicos? A ver, ¿cómo es? A ver, ¿qué son los límites astronómicos, Jairo? Ahora, Jocelyn. Ahora, Katia. ¿Qué pasó? A ver, Génesis. Límites astronómicos. Es lo que está determinado por paralelos y meridianos. Hecho, muy bien. ¿Y qué serán los confines de referencia? A ver, ¿quién me dice? Son líneas de dos puntos que no tienen la misma latitud y longitud. Eso, latitud, longitud. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre límite y frontera?
A ver. El límite es una línea y la frontera es una anchura. Es Y lo mismo eso. que se Muy separa bien. de la vegetación. Eso. Disculpa, Iván, disculpa. Ahora vamos a ver los límites con cada uno de los países, ¿ya? ¿Cuánto tenemos en total en fronteras recorrida y cuántos puntos fronterizos tenemos con este país? Muy bien. Y aquí vamos a nosotros enfocarnos primeramente al norte y al oeste y hablamos del país de Brasil, ¿ya? Brasil tiene un total de 3.423 kilómetros de frontera y esta empieza al sudeste. Tenemos los siguientes puntos de referencia, ¿sí? Primero, Río Paraguay, desde Bopabra hasta el marco de fondo de Fortín Coimbra. Vamos revisando ese punto, muy bien. Y aquí estamos, ¿sí? Aquí estamos, Bopabra, Río Paraguay, punto 1. ¿Ya? ¿Qué departamento es por donde estoy empezando? ¿Qué departamento es? Si usted puede reconocerlo. A ver. Santa Cruz. Santa Cruz, muy bien, vamos a empezar en Santa Cruz y vamos a terminar en, Pando. así es, ¿ya? Entonces ahí vamos a identificar, ¿está bien? Ok, entonces seguimos con esto, ¿ya? Y luego entramos a Cobija en el punto número 2, ¿sí? Ah, no, perdón, estábamos en Bopabra, en el punto 2 es Cáceres, ¿ya? Ahí nos vamos enfocando en el punto 2 y tenemos una situación de líneas que son con fines de referencia, ¿no? Y ahí vamos a ver lagunas, Laguna Cáceres, Laguna Meteoré, Gaiba, etcétera. Ahí tenemos Laguna Cáceres. Luego tenemos en el punto 3, Laguna Mandioré. Punto 4, Laguna Gaiba. Punto 5, Laguna Uberaba. Punto 6, San Matías. ¿Sí? Punto 7, Laguna Marfil. ¿Ya? Ok, Laguna Marfil. ¿Está bien? Punto 8, tenemos el río Itenes. Punto 9, el río Mamoré. Punto 10, el río Madera. Punto 11, el río Abuná. Punto 12 tenemos Cobija y punto 13 tenemos Volpebra, o sea, Bolivia, Perú y Brasil, Bolivia, Paraguay, Bolivia, Paraguay, Bolivia, Brasil y Paraguay es este cruce, y aquí es Bolivia, Perú y Brasil, Volpebra y Bobrapa, ¿ya? Ok, algunos dicen Bobrapa, otros dicen Volpabra, que viene a ser lo mismo, ¿ya? Ok, en ese sentido. ¿Cuántos puntos fronterizos tenemos con Brasil? A ver, ¿cuántos puntos fronterizos tenemos con Brasil? 13. 13, muy bien. Acá tienen ustedes con letras para que les está explicando el recorrido, ¿ya? Cuando les llegue el material, ustedes van a ir identificando cada una de estas letras para el recorrido, ¿está bien? Empezamos el río Paraguay, desde Bobapra hasta Marco de Fondo de Fortín Coimbra. Seguimos por las líneas que son con fines de referencia en la extensa región del Mato Grosso, desde el Marco del Fortín Coimbra hasta las nacientes del río Verde, afluente del Tenis. Esta línea deja la laguna Cáceres en soberanía boliviana y divide en las lagunas Mandioré, Gaiba, Uberaba y Matil, ¿ya? Luego seguimos por el río Ítenes hasta su desembocadura sobre el río Mamoré. Seguimos sobre el Mamoré hasta las nacientes del río Madera o Madeira. Seguimos del río Madeira hasta la desembocadura del río Abuná. Luego remontamos sucesivamente los ríos Abuná, Rapirán y Chipamanu. Y luego seguimos una línea desde las nacientes del Chipamanu hasta las nacientes del arroyo Bahía. Y luego de este arroyo hasta el río Acre, frente a Cobija, capital del departamento de Pasto. Luego retomamos el Acre hasta Volpebra, punto donde terminan los límites con el Brasil. ¿Cuánto es la extensión? 3.423 kilómetros, ¿ya? Muy bien, ya hemos visto acá. Ahora vámonos con Argentina. Argentina abarca un total de 742 kilómetros.
Esta línea divisoria comienza en el Cerro Zapaleri, punto donde se juntan los límites de Chile, Bolivia y Argentina, ¿ya? Continúa en dirección noreste por las alturas cumbres de la cordillera de Lipes hasta llegar al río San Juan de Oro y por este río hasta su unión con el río Mojinete. La línea desvía primero hacia el sudeste y luego hacia el este, dejando la población de Villazón para Bolivia y La Quiaca para Argentina. Una línea hacia el este para la cumbre del Cerro Mecoya y luego por las aguas del arroyo Mecoyita y los ríos Santa Rosa y Condado, sucesivamente hasta encontrar el río Bermejo. Por el río Bermejo hasta las juntas de San Antonio seguimos, luego remontamos las aguas de los ríos Grande e Itaú, sucesivamente hasta el paralelo 22. Por el paralelo 22 hasta el río Pilcomayo, dejando la población de Yacuiba para Bolivia. Y finalmente por las aguas del Pilcomayo hasta la altura del Fortín Esmeralda, donde se juntan los límites de Argentina, Bolivia y Paraguay. Y lo tenemos aquí. Muy bien. Empezamos acá en el Cerro Zapaleri. ¿Qué departamento es este, jóvenes? ¿Qué departamento es? Tarija, Tarija. ¿Y este de acá? Potosí, Potosí. Muy bien, así es. Luego nos vamos de Potosí, ya estamos terminando Potosí en el punto 2, Río Grande, y entramos ya a Tarija, y estamos en Tarija, aquí está la quebrada de la Quiaca, ¿sí? Luego seguimos Tarija y estamos en Río Bermejo, seguimos el río y estamos en Río Grande, seguimos acá al punto 6, Río Itaú, luego llegamos al 7, que es Yacuiba, luego estamos en el 8 con paralelo 22, luego entramos al 9, Pilcomayo, y terminamos en Esmeralda, ¿ya? Como pueden ver ustedes, y cuando les explica acá la teoría, empezamos con los límites de Chile, Bolivia y Argentina, que se encuentran obviamente por el lado de Potosí, ¿ya? Chile, Bolivia y Argentina. Y vamos a terminar con Argentina, Bolivia y Paraguay, que se encuentra obviamente acá, ¿sí? Aquí está Argentina, aquí está Bolivia y aquí está Paraguay, que vamos a ver a continuación. Bueno, los límites actuales del Perú es casi la totalidad de la línea fronteriza sinuosa, ¿sí? Abarca un total de 1047 kilómetros y ahí podemos mencionar estos puntos principales de referencia, comenzando desde el sur. Antes, me olvidaba preguntarles, ¿cuántos puntos fronterizos tenemos con Argentina 10 puntos. y con el anterior país, que es Brasil? con Brasil 13 puntos límites. 13, con Argentina 10. Muy bien, ok. Vamos a estos límites actuales con Perú. En ella vamos a ir mencionando principalmente, empezamos desde las confluencias de los ríos Mauri y Ancomarca hasta las naciones del río Zaguadero en la costa del lago Titicaca. A través de este lago dejamos parte de la península de Copacabana para Bolivia hasta la bahía de Cocuahui, ¿sí? Desde Cocahuí hasta la confluencia del arroyo Pachacili con el río Suchis. Desde el río Suches hasta las cumbres de Palomán y Tranca. Desde Palomán y Tranca hasta la cumbre más septentrional de la cordillera de Ichocorpa. Después de Ichocorpa hasta las nacientes del río Eat. Por el río Eat hasta la desembarcadora sobre el río Madre de Dios frente al puerto Eat y desde el puerto Edar, que es boliviano, hasta Volpebra, que es Bolivia, Perú, Brasil, mediante una línea convencional. Ya, Volpebra se junta a los límites de Bolivia, Perú y Brasil, por eso se llama Volpebra, ya, Bolivia, Perú y Brasil. Aquí lo tenemos, ya. Aquí empezamos con la confluencia Mao y Comarca. Bueno, el lago Titicaca, que es el punto, aquí está, perdón, al revés estoy así. Provincia de Ancamarca, luego el lago Titicaca, luego el punto 3, que es río Eat, punto 4, Puerto Eat, y terminamos con Volpebra. ¿Qué departamentos son estos? ¿Qué departamentos son? La Paz y Oruro. La Paz, Oruro y parte de, bueno, aquí. Pando. Eso, muy bien, porque aquí, si tú ves acá, aquí hemos empezado nosotros. Aquí es donde termina Brasil y aquí empieza Perú, ¿ya? ¿Ok? Así es como estamos viendo nosotros esto, ¿ya? ¿Cuántos puntos fronterizos tenemos en Perú? 5, En Brasil, 13,
En Argentina, 10. así es. Y bueno, y vamos con este Chile, que son sencillamente dos, ¿no? Con Chile tenemos un límite físico natural que corresponde a las altas cumbres de la cordillera occidental, desde el Cerro Zapaleri en el sur hasta el Cerro Tolacoyo en el norte. De tal manera que el flanco occidental de la cordillera corresponde a Chile y el oriental a Bolivia, que abarca un total de 861 kilómetros, ¿ya? Aquí vamos a tener los límites con Chile, que va a ser el Cerro Zapaleri, ¿ya? Y luego tenemos el Cerro Chipio Toracollo, que es por acá, que es la cordillera, ¿sí? Oriental y occidental. Vamos a tomar en cuenta nosotros, ¿ya? Eh, que con Chile, más que puntos fronterizos, que son solo dos, vamos a tener más que son ciudades fronterizas, que vamos a ver a continuación cuáles son, ¿ya? ¿Cuántos puntos fronterizos tenemos con Chile? Que es de contra sencillo. 2. Eso, ¿y con Perú? 5. Eso, ¿y con Brasil? 13. ¿Y con Argentina? 10. 10, no es difícil, ¿no? Ahí está, se está acordando. Al repetir uno se acuerda. Geniales, ¿ya eso? Bueno, estamos con los límites con Paraguay, abarca un total de 742 kilómetros. El laudo arbitrial del 10 de octubre del año 1938 va a señalar estos límites entre estos dos países. Vamos a ver 10 hitos que pasan líneas convencionales con fines de referencia, desde el río Pilcomayo hasta el río Paraguay. Estos hitos son Esmeralda sobre el río Pilcomayo, Villazón, 27 de noviembre, Capitán Ustares, Palmar de las Islas, Coronel Sánchez, Cerro Choboreca, Cerro Jara, Nacientes del Río Negro y Bobrapa. ¿Qué es Bobrapa? Ya habíamos visto esto en la parte de Brasil, ¿se acuerdan? Bobrapa es la fusión, ¿es de qué países? A ver. Bolivia, Argentina, Paraguay. No, pues Bobrapa. Si fuera Argentina sería Boarpa. Suena raro, ¿no? A ver, ¿qué país son? Bolivia, Brasil, Bolivia, Brasil y... Paraguay. Así es, pues, ¿en qué país estamos estudiando? ¿No? Paraguay estamos estudiando en este momento, ¿sí? Por eso se va a referir a Paraguay. Muy bien, la niva divisoria entre Bolivia y Paraguay fue señalada por los mandatarios de 6 repúblicas americanas, quienes fueron los árbitros principales después de la Guerra del Chaco. Ya mediante el laudo arbitral del 10 de octubre de 1938, le sirvió de base un mapa boliviano del Estado Mayor editado en el año 1936. Y tenemos lo siguiente. Empezamos acá, es la parte de Argentina, digo, de Tarija, ¿sí? Empezamos con Esmeralda, ¿sí? Luego tenemos Estrella, luego tenemos, yendo a Potosí, Villazón, ¿sí? 27 de noviembre, después tenemos Capitán Ustares, Palmar de las Islas, Coroneles Sánchez, tenemos Choboreca, el río Otuquis y finalmente tenemos Bobrapa, ¿ya? Y ahí vamos a nosotros mencionar eso, ¿está bien? ¿Cuántos puntos fronterizos tenemos con Paraguay? Es 10. ¿Es parecido a qué? con Argentina. Así es. ¿Y con Brasil? 13. ¿Cuánto? 13. ¿Y con Chile? 2. ¿Y con Perú? 5. 5. Digo, que no está tan complicado, ¿no? ¿O sí? ¿Qué dicen? No, no le hice. Eso, ¿se acuerdan ustedes cuando hablamos de las provincias también, ¿no ve? Ya hemos ido repitiendo varias veces para acordarnos. Lo que nos falta saber y dominar es las provincias de nuestro departamento donde vamos a postular y cómo se llaman, ¿no? Y todo eso, ¿no? Muy bien. Ok. Bueno, las ciudades fronterizas de Bolivia y vamos a tener en los
Departamentos que obviamente están en frontera con los países, no menos Cochabamba ni Chuquisaca, ¿ya? El resto de los departamentos sí, ¿ya? Y vamos a atender nosotros de los siguientes, ¿ya? Tenemos en el departamento de Pando, la ciudad fronteriza se llama Cobija. ¿Y qué llamamos una ciudad fronteriza? Llamamos una ciudad donde dos estados o dos países se chocan de manera reglamentaria y ahí se encuentran las famosas aduanas y oficinas de migración. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de la ciudad de Cobija, estamos hablando de una ciudad fronteriza. ¿Está bien? ¿Entre qué países? A ver. ¿Entre qué países es frontera la ciudad de Cobija? Mm, Pando. Pando y entre Bolivia y Perú. no, pues Perú está al otro lado. ¿Qué pasó? Brasil. Brasil. Mira, tú conoces esto, mira. Desde aquí, todo esto hasta aquí es Brasil, mira. Todo eso. Si nosotros vamos aquí al primer mapa, mira. ¿Ves? Todo esto es Brasil. Mira dónde empieza y dónde termina, para que te acuerdes. Mira Perú. Acá empieza y aquí termina Perú, y luego Chile, y luego Argentina, y luego Paraguay. Entonces, ahí para que te acuerdes, ¿está bien? Ok, para que no digas Perú, le estás subiendo al Perú arriba, ¿no? Luego tenemos Guayaramerín en el departamento de Santa Cruz. Ay, me he olvidado poner aquí Guayaramerín. Ya, Guayaramerín en el departamento de Santa Cruz. ¿Ya? ¿Ok? Y también tenemos Puerto Suárez. Ah, no, Guayaramerín está en Beni. Yo, mira, ¿ves? ¿Dónde está? Ah, aquí está Beni, Guayaramerín. ¿Por qué no me ayudan pues ustedes? Ya. Beni está en Guayaramerín. ¿Ya? ¿Qué país es la ciudad fronteriza de Guayaramerín? ¿Qué países es? Brasil. Brasil y Bolivia, pues, ¿ya? Muy bien. Luego seguimos y estamos con Santa Cruz y estamos con San Matías, Puerto Suárez, ¿sí? San Matías y Puerto Suárez, ¿ya? Ok, estos van a ser ciudades fronterizas entre Bolivia y Brasil. Están ubicadas en el departamento de Santa Cruz. Luego nos vamos aquí al departamento de Tarija y vamos a tener Cañada Oruro, ¿ya? Esto va a ser representado finalmente frontera con, Argentina. no, Paraguay. Paraguay, Bolivia y Paraguay, la Cañada Oruro, ¿ya? Bueno, casi no saben mucho de eso porque casi quién va a Paraguay, ¿no? ¿Ustedes conocen Paraguay? No, creo, ¿verdad? Más escuchamos de los más conocidos. Luego nos vamos al departamento de Tarija y tenemos Yacuiba, ¿sí? Yacuiba es una ciudad fronteriza entre qué países? Argentina. Argentina y Bolivia. Y también hablamos de Bermejo, igual, entre Argentina y Bolivia. Y también Villazón, que va a ser, está en el departamento de Potosí, que se encuentra entre Argentina y Bolivia, ciudad fronteriza entre Argentina y Bolivia, Villazón. También estamos con Hito Cajones y aquí ya estamos entrando a Chile, ¿ya? A Chile, ¿está bien? Hasta aquí es Argentina, todo esto es Argentina, desde Yacuiba hasta aquí, desde Punta de Tarija hasta Punta de Potosí es Argentina, esto es Paraguay, esto es Brasil, acá tenemos Chile, ¿ya? Todo esto es Chile, ¿ya? Hasta aquí más o menos, hasta Tambo Quemado, ¿ya? Hasta ahí es Chile, ¿está bien? ¿Ya? Ok, entonces tenemos en Chile, Ito Cajones, que está en Potosí, Avaroa en Potosí, Pisiga se encuentra en Oruro y Tambo Quemado, que se encuentra en Oruro. Luego vamos a entrar a la parte del Perú y tenemos a Charaña en La Paz, Desaguadero en La Paz, Casani en La Paz y Puerto Acosta en La Paz. Todo esto frontera con Perú, ¿ya? Entonces ya sabemos qué ciudades fronterizas hay en nuestro país. ¿Cuánto es el total de ciudades fronterizas? A ver, ¿quién hace un conteo ahí? A ver.
¿Cómo es? ¿Quién dice? ¿Quién dice? 16. 16. ¿Quién da más o quién da menos? A ver. A ver, contemos conmigo. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Perfecto, muy bien. 16 ciudades fronterizas en Bolivia con los países de Perú, Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, ¿ya? Ok, si ya sabemos entonces cómo se llaman las ciudades fronterizas en cada uno de los departamentos y así ya sabemos dónde están las aduanas y dónde están las oficinas de migración. Muy bien.